Veamos si está grabando. Ya, no me aparece la imagen, pero no importa. Como dijimos, entonces vamos a ver teología del pacto, la importancia que tiene este curso, ¿ya? Y vamos a partir entonces con la introducción. Éxodo 6, 4 al 8 dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Y os la daré por heredad, yo Jehová. Este texto nos indica y nos introduce, porque parte diciendo: también establecí mi pacto con ellos. Dios se relaciona con el ser humano, con el hombre, a través de el pacto o los pactos, como vamos a ver más adelante. Y el teólogo Barnett dice: Dios eligió el concepto de pacto para aclarar la relación que él buscó establecer con su pueblo y no ha cesado de hacerlo hoy. Entonces vemos en la práctica que Dios usa el pacto para relacionarse con los hombres, con los seres humanos. Lo que veremos en este curso es el medio que Dios decidió usar para ejecutar su salvación. La teología del pacto es parte de la soteriología. La teología del pacto es la columna vertebral, es el esqueleto de la soteriología. Lo que veremos es lo que Dios decidió usar para ejecutar y revelar su salvación. La administración de su salvación, Dios decidió darla por medio de pactos o el pacto, como vamos a ver más adelante. ¿Qué metáfora pudiéramos usar o de qué forma pudiéramos ilustrar, mejor dicho, más que metáfora, de qué forma pudiéramos ilustrar mejor la teología del pacto? Y no se me ocurre nada más que mejor que el peregrino de Juan Bunyan. La teología del pacto es como el peregrino de John Bunyan. Es como cuando el peregrino va caminando, va por un camino difícil y solitario y llega a una posada, y ahí se encuentra con otros peregrinos, come, bebe, descansa, duerme, se deleita. Esas posadas representan los pactos. Veamos entonces, usando esta ilustración, cómo se vería y cómo orientaría nuestra vida y el proceso de lo que hay que vivir en la teología del pacto en base al peregrino. La historia de la redención comienza dolorosamente con la caída, la falla de Adán en el pacto adámico, y el peregrino comienza a caminar ese terrible camino a la salvación de regreso al paraíso perdido. Pero cuando llega al pacto noético, es como si llegara a un lugar de reposo y deleite, donde puede ver la belleza de su creador y deleitarse ahí por un momento, deleitándose en la gracia común. Pero el peregrino sigue, y luego el peregrino continúa su camino arduo y difícil, pasando por la época patriarcal y la Torre de Babel, y todos esos momentos difíciles, y de pronto llega al pacto abrámico, y de nuevo otra posada deliciosa donde puede conocer más al Dios de Abraham, que es el Dios de pactos, y en el pacto abrámico conocer un poco más de la naturaleza de esa salvación, que es una salvación por gracia, que es una salvación por medio de la fe, que es una salvación en la cual Dios jura por sí mismo. Yo soy tu escudo, le dice Dios a Abraham, yo te voy a proteger de mi propia ira. Y seguimos caminando por la dolorosa esclavitud de los israelitas en Egipto, y de pronto el pacto mosaico. El pacto mosaico no es muy consolador que digamos. Algunos consideran que es un pacto de obras, igual que el de Adán en el huerto. Aparece la voz tronante de Dios en el monte Sinaí. Dios está airado contra el pecado. Aparece este pacto condicional, que si bien no es muy consolador, es muy demostrativo, porque lleva al hombre a conocer su propia maldad y a requerir de la gracia que ya se enseñó en el pacto abrámico.
y continuamos caminando el terrible camino del peregrino a la ciudad celestial. Y de repente nos encontramos con otro pacto, el pacto davídico. Y ahí reposamos de nuevo. Otra vez un pacto de gracia, otra vez un pacto incondicional. Y ahí conocemos al Salvador y sabemos que el Salvador es un rey. Y sabemos que nuestro Salvador vendrá de su linaje. Y ahí nos deleitamos y continuamos más entusiastas caminando. Pero todavía hay que pasar la etapa de los reyes apóstatas y de Israel apóstata. Y los israelitas caen al cautiverio y no se arrepienten. Y podemos ver que el Hijo Nacional de Dios, que es Israel, es también depravado. Sigue caminando viendo la dolorosa realidad de Israel. Y parece que Israel no tuviera esperanza. Pero de pronto llega el precursor del Mesías y entramos al nuevo pacto. Y ahora sí llegamos al mejor lugar, al lugar más maravilloso, el nuevo pacto. El nuevo pacto es la posada más amplia, la posada más hermosa. Ahí nos atienden con lujos y detalles. Comemos, bebemos, nos deleitamos y vemos a nuestro Salvador muriendo en la cruz por nosotros y resucitando glorioso. Y vemos la seguridad absoluta del nuevo pacto. El nuevo pacto es el oasis final en nuestra carrera al cielo. Eso es, a grandes rasgos, la teología del pacto. Es saber y comprender que Dios se revela y nos trata por medio del pacto o de los pactos. Y de esta manera cobra mucho sentido lo que dice Ligon Duncan, que nos entrega una visión interesante de la teología del pacto. Fíjense lo que dice Ligon Duncan. La teología del pacto es el evangelio puesto en el contexto del plan eterno de Dios, de comunión con su pueblo y su desarrollo histórico en los pactos de obras y gracia. La teología del pacto explica el significado del evangelio a la luz de la plenitud de la enseñanza bíblica. Respalda de manera fundamental nuestro entendimiento de la naturaleza y uso de los sacramentos y provee la explicación más completa posible de los fundamentos de nuestra seguridad. Qué hermosa definición de la teología del pacto. Es el evangelio puesto en el contexto del plan eterno de Dios de comunión con su pueblo y su desarrollo histórico en los pactos de obra y de gracia, dice Ligon Duncan. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo. Entonces podemos entrar a los conceptos fundamentales. Lo primero que nos vamos a preguntar, ¿por qué estudiar la teología del pacto? ¿Qué es tan importante sobre la teología del pacto que demanda su propio curso? Y la respuesta nos llevará a tres ideas. La primera, Jesús entendió y explicó su propia muerte como un pacto. En el discurso del aposento alto en el momento de la Pascua, cuando Jesús inicia la cena del Señor, Él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual por vosotros es derramada. Lucas 22:20. Pablo también cita estas mismas palabras de Jesús en 1 Corintios 11, del 23 al 25, cuando leemos que dice de la siguiente manera: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Estas citas demuestran la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor. Los pactos también explican la circuncisión y el bautismo, que son señales del pacto. Esto nos dice entonces que la vida, la muerte y resurrección de Cristo, que es la parte central de nuestra fe, son un pacto, sin duda. 2. La palabra pacto se utiliza un total de 313 veces en las Escrituras. Esto demuestra que es un concepto fundamental. Se usa 24 veces solamente en Génesis. El libro de los comienzos se basa en los pactos. Y tercero, los pactos estructuran la manera en que toda la Biblia está escrita. Un concepto central es la distinción entre el pacto de Adán, el hombre viejo y la vieja creación,
y el pacto con Cristo, el hombre nuevo y la nueva creación. Como dice 1 Corintios 15, pero vamos a leer Romanos 5, del versículo 12 al 19. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, no obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de un solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y el libro de Hebreos explora la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versos 7 al 13. Léalo ahí en comparación con Jeremías 31, del 31 al 34. El pacto con Adán en Génesis 3:15 controla el resto de la estructura de la Escritura. Los pactos son la estructura fundamental de las Escrituras. Nuestra comprensión de estos pactos influirá en la manera en que interpretamos varias Escrituras. Y aquí pasamos al punto B, definición de conceptos. Ahora nos preguntamos qué palabras se usan para pacto. En hebreo la palabra es berit, que significa cortar o atar. Esta palabra se usa en Génesis 1:1. En la creación Dios corta el cielo y la tierra, donde nos dice a nosotros en nuestras Biblias, ¿cierto? Si uno va ahí al libro de Génesis 1:1, en nuestras versiones dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero ahí en el original dice que Dios en el principio cortó los cielos y la tierra. ¿Ok? Ahí hay una tremenda importancia en ver. En la creación Dios corta el cielo y la tierra. La idea de corte o separación, cortar un pacto, ocurre con Abraham en Génesis 15 y el capítulo 17. En estos casos Dios entra en un pacto con Abraham por el corte de los animales, y en Génesis 17 la señal vinculante del pacto entre Abraham y Dios es el corte de la carne del prepucio en la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos entonces la palabra berit funcionando. En el Nuevo Testamento se traduce por la palabra griega diateke. Esta selección de palabras fue un compromiso, ya que el concepto hebreo no se ajusta exactamente a la palabra griega. Había dos opciones de palabras posibles. La primera, diateke, que traía consigo el concepto de última voluntad y testamento. Por ejemplo, lo que dice Hebreos 9. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, versículos 16 al 18. Dice así: porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. Por eso, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre. Porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley a todo el pueblo. Ahí está la palabra diateke. Y la otra es la sunteke, que hace hincapié en un acuerdo o contrato entre dos personas. Estas dos palabras aparecen en la Biblia. La segunda, sunteke, está más bien y se utiliza en el desarrollo
de los contratos o los acuerdos o los pactos entre personas, no entre Dios y el hombre. ¿Ok? Los escritores rechazaban Sunteque, ya que implicaba la igualdad entre las partes. Los traductores en su lugar eligieron diateque para hacer hincapié en el carácter soberano de los pactos bíblicos. Esta palabra griega se tradujo del latín como testamentum, un testamento, y así es como nos llega la idea de que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en lugar de pactos. La verdad que debiéramos de hablar de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Esa debiera ser la forma en que nosotros debiéramos entender la Biblia. En el Nuevo Testamento la palabra diateque se mantiene, pero no se debe interpretar como un testamento, sino como un pacto. Debemos señalar del Antiguo Testamento nuestra definición de pacto. Esto no es una última voluntad o testamento, sino un vínculo de sangre entre Dios y el hombre administrando soberanamente. Esta es la posición generalmente aceptada hoy en día. Todavía hay pasajes en los cuales han argumentado que la palabra diateque debe ser interpretada como última voluntad o testamento. Por ejemplo, el texto de Hebreos que vimos. Pero Robertson, el escritor, el teólogo O.T. Robertson, sí, rechazaron incluso esa interpretación. La diferencia crucial entre un pacto y un testamento es que un testamento se puede cambiar en cualquier momento antes de la muerte del testador. Está solamente vigente, y es solamente irrevocable una vez que el testador muere. Pero por el contrario, un pacto está en vigencia desde el principio. La muerte solo es relevante en el incumplimiento de las estipulaciones del pacto. Por eso es importante hablar de pacto y no de testamento, ¿ok? Esa es la razón crucial. Aquí nos hacemos otra pregunta. Punto C. ¿Qué es la teología del pacto? ¿Cómo definiríamos la teología del pacto? Pasamos ahora entonces a la definición bíblica de un pacto. Y en esta parte nos preguntamos, ¿qué es un pacto? En primer lugar, un pacto es un vínculo. Con el fin de comprender la naturaleza de este vínculo, tenemos que distinguir entre los pactos que se hacen entre los hombres y los pactos entre Dios y los hombres. Los pactos entre hombres eran comunes en el Antiguo Testamento. En tales casos, un pacto era un acuerdo mutuo entre las partes en el cual las partes entraban en tal pacto de igual a igual. Por ejemplo, veamos Génesis 21, 27. Génesis 21, 27. Dice: Abraham tomó entonces ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Y ahora veamos Génesis 31, 44. 31, 44. Ven ahora y hagamos un pacto tú y yo, que este sea un testimonio entre nosotros dos. ¿Se fijan? Entonces los pactos entre los hombres eran comunes en el Antiguo Testamento. Hay muchos otros pactos, muchas otras cosas, pero lo que no podemos hacer y lo que comúnmente hacen muchos predicadores es que interpretan los pactos entre personas como si fuera Dios haciendo pacto también con ellos. Y no es correcto, porque en los pactos donde Dios interviene, que vamos a ver ahora, la definición que le da Robertson, Dios es soberano. Dios no, en los pactos de Dios y el hombre, Dios es soberano. El hombre no tiene ninguna injerencia. Los términos son soberanamente impuestos sobre el hombre. El hombre no negocia los términos con Dios. Además, estos pactos son vínculos de sangre. El resultado del incumplimiento del pacto es la muerte, el derramamiento de sangre. El doctor O. Palmer Robertson, note, el O. Palmer Robertson define los pactos como un vínculo de sangre soberanamente administrado. Dividamos esta definición en las tres partes y observémoslas por separado. Fíjense qué luz nos puede traer esto en relación a la teología del pacto. Primero, dice que es un vínculo o vínculos. Un pacto es un vínculo verbalizado o una promesa de Dios al hombre
que crea una relación de Dios con el hombre y define el papel que cada parte jugará. Esta promesa verbal puede ir acompañada de una señal y un sello. Por ejemplo, la señal del pacto con Noé fue el arco iris. La circuncisión era la señal del pacto con Abraham. La señal del nuevo pacto es el bautismo. Ahí hay un vínculo. ¿Se dan cuenta? Lo primero que tenemos que entender de la teología del pacto, que es un vínculo. Es una relación que Dios hace con el hombre y por el cual Dios mismo establece por medio de promesas, ¿cierto?, cuál va a ser la relación que Él va a tener con nosotros y define el papel que cada uno jugará. Eso es el vínculo que Dios crea en la teología del pacto. Segundo, dice que es soberanamente administrado. Al crear este vínculo, Dios es el que establece los términos del acuerdo. Dios soberanamente impone los términos en los hombres. Esto es cierto en cada uno de los pactos. Si usted revisa los pactos, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto, siempre es Dios colocando los fundamentos, siempre es Dios colocando los términos, siempre es Dios definiendo cuál es la labor que va a cumplir cada uno, lo que va a hacer cada uno y cuál es la responsabilidad de cada uno. Eso es Dios que lo administra soberanamente, porque es su pacto con nosotros. No somos nosotros pactando con Dios. De aquí también se entiende que cuando la gente ocupa el concepto de pacto para decirle a Dios, voy a darte 100.000, voy a pactar contigo 100.000 para que tú me des tanto, eso es un error. Porque Dios no pacta con el hombre en términos de que el hombre le ofrezca algo a Dios. Los pactos que Dios hace con el hombre lo hace en virtud de sus términos. Es Él el que decide, es Él el que hace las cosas. Él define las promesas, los términos, los acuerdos, las responsabilidades y todo. Es Dios, no es el hombre. Y tercero, dice que es de sangre. De sangre destaca el carácter absoluto del vínculo entre las dos partes. Cuando un pacto se rompe, hay consecuencias. En los contratos entre los hombres, el que rompe un contrato debe pagar daños y prejuicios. En los contratos de humanos, la obligación por el incumplimiento dependerá de la naturaleza del acuerdo. Pero fíjense en Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, aquí vemos, no aparece la palabra pacto. Aquí no vemos una palabra determinante que diga voy a hacer un pacto contigo, Adán. Pero vemos un vínculo, vemos una determinación que Dios está administrando soberanamente algo. Y tercero, vemos que hay una condicionante. El 16. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué estamos hablando acá? Que cuando se rompe, cuando un pacto se rompe, hay consecuencias. De sangre indica la consecuencia que va a traer el rompimiento de ese pacto. Acá Dios le dice a Adán, si tú rompes mi pacto contigo, tú vas a morir. Espiritualmente y físicamente. La pena por el incumplimiento, o mejor dicho, en los pactos de Dios con los hombres, sus términos de pacto son absolutos, la vida y la muerte. La pena por incumplimiento es siempre la muerte. El término sangre o en sangre indica que si este pacto se rompe, la vida del infractor debe ser tomada. En Génesis capítulo 2, Dios le dice a Adán, si rompes mi pacto por comer del árbol, el día que comas de él, morirás. En Génesis 15, en la sangre es simbolizado por el pasar de la antorcha a través de los pedazos de los animales, mostrando que de haber alguna brecha en el pacto, serían matados como los animales. Eso está indicando. El derramamiento de sangre está presente en la señal del pacto de la circuncisión con Abraham en Génesis 17.
El pacto de Dios con Israel incluye la aspersión de la sangre sobre el pueblo y el libro de la ley, ahí en Éxodo 24. El derramamiento que Cristo hizo de su propia sangre es la marca del nuevo pacto, como lo vimos en Lucas 22:20. Qué precioso, hermanos. Qué hermoso entender la teología del pacto. Es vital entender que la única forma en que Dios trata con el hombre es a través de pactos. Dios no trata con el hombre aparte de los pactos. Dios establece los términos de estos pactos y tanto Dios como el hombre deben regirse por estos términos. Aleluya. Eso, a grande modo, son los conceptos fundamentales que tenemos que entender de la teología del pacto. Por ejemplo, una metáfora del Nuevo Testamento en relación para comprender mejor el pacto es el matrimonio. El matrimonio, o mejor dicho, ilustración, me da con metáfora. El matrimonio es una ilustración bíblica clara y fundamental del pacto en las Escrituras. A través de ambos testamentos, Dios dice que está cansado, o mejor dicho, que está casado, perdón. Dios dice que está casado con la nación de Israel por pacto. Él la vio, la protegió, la amó y se casó con ella. Como dice Ezequiel 16, verso 1 al 14, versos 32 y 35. Mira, vamos a leer los versos 32 y 35 de Ezequiel. Para no leer todos los textos, usted lo busca después en su casa y los lee con más calma. 32 dice: mujer infiel, relegaste a tu esposo por atrapar a otros hombres. Y el 35: por lo tanto, ramera, oye lo que voy a decirte. Pero esto todo está en el contexto del capítulo 16, donde Dios le estaba hablando la infidelidad de Jerusalén o de Israel, ¿ok? Y está en ese contexto. Incluso si uno ve al profeta Oseas, ¿qué es lo que hace Oseas? Dios le ordena a Oseas casarse con una prostituta, una mujer infiel. ¿Y cuál es la enseñanza práctica de la actitud de Oseas al casarse con ella? Es mostrarle al pueblo que esa mujer infiel era el mismo pueblo de Israel. Esa era la enseñanza. En el Nuevo Testamento, la iglesia está casada con Cristo. Efesios 5, versículo 25. Vamos a Efesios 5. Efesios 5, 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Usando el matrimonio podemos describir entonces el pacto, teniendo tantos elementos legales como emocionales. Por lo general, la pareja tiene una atracción emocional, un amor, y luego la formalización de una relación legal, que es el matrimonio. La confirmación legal demuestra el carácter absoluto e inquebrantable del vínculo, hasta que la muerte nos separe. Es igual con la teología del pacto. Un pacto es una relación emocional entre el hombre y Dios. Y ahí vamos a quedar porque vamos a continuar la siguiente clase con los pactos y los vamos a ver por separado.